Bueno, veo que nos has traído aquí un montón de productos para la prevención o para el tratamiento de enfermedades de nuestras mascotas. De parásitos. De parásitos en concreto. Hoy nos toca hablar de los parásitos. Que son muchos además, Muchos. me consta. No podemos hablar de todos, pero vamos a intentar hacer un buen resumen. Mi perrito o mi gato se ha puesto malo, pero quizá eso no pensamos que sea por un parásito. Exacto, simplemente decir que los parásitos son organismos vivos que viven tanto en el ambiente como dentro de un hospedador. Ese hospedador normalmente pueden ser perros, gatos, pero también podemos ser nosotros, podemos ser las personas, ¿vale? Claro. O sea, su alimento proviene de ese hospedador en el que están, ya sea dentro las lombrices, ya sea fuera pulgas, garrapatas, y al alimentarse pues le van a producir problemas. ¿Cómo reacciona el animal ante un parásito? Imagino que de formas muy diferentes según el parásito del que se trate, ¿no? Claro, estamos hablando de dos como familias muy diferentes, los internos y los externos. Entonces podemos empezar hablando de las tenias o gusanos planos. Yo creo que lo de las tenias a todos nos suena un poquito, de historia, siempre hay Tienes una tenia en el estómago, ¿no? Estos que comen mucho. Exacto, sí, pues las tenias son gusanos pequeños y planos, como un granito de arroz aproximadamente, y viven dentro del intestino de los perros o de los gatos. Ahí se van alimentando de los nutrientes que el animal ingiere para él mismo, pues al final se los va comiendo estos gusanos, entonces hace que el animal tenga síntomas de desnutrición, ¿vale? A pesar de que come bien, es un animal que suele estar delgado, que no va cogiendo peso. En los cachorros, por ejemplo, es muy típico que tengan el abdomen abultado, a pesar de que el resto del cuerpo se le notan los huesitos y tal, pero sin embargo dicen, menudo barrigón que tiene. No, pues eso lo producen las tenias. Exacto. También, por supuesto, unido a diarreas, como está en el intestino, pues va produciendo inflamación en la mucosa del intestino y produce diarreas. Dentro de las tenias tenemos dos tipos que son los más típicos, el Dipylidium, que se transmite por pulgas, y el Echinococcus, que se transmite por herbívoros. O sea, el hospedador intermediario es o cabras, vacas, ovejas. Entonces, en estos es importante eso, saber que siempre tiene que pasar por otro animal. Por otro animal. Exacto. Los humanos o los perros somos los definitivos, pero siempre hay uno en medio. Entonces, en el caso de Dipylidium, como decimos, son las pulgas. ¿Vale? Entonces, muy importante en caso de que veamos que nuestro animal tiene tenias, no solo atacar a las tenias, sino también prevenir las pulgas o tratar las pulgas si en ese momento las tuviera. Porque seguro que si ha llegado ahí ha sido a través de una pulga que ha tenido el animal. En el caso del Echinococcus es muy importante porque produce el quiste hidatídico en las personas. Ahora ya no oímos hablar tanto sobre esto, pero los telespectadores más mayores seguro que sí que les suena, porque hace unos años sí que era una enfermedad bastante común. Y esta se suele transmitir ya no por la picadura de la pulga, sino por cuando, por ejemplo, en perros y gatos que viven en zonas rurales, sobre todo, que es donde hay vacas, donde hay ovejas, cuando ingieren vísceras crudas de estos animales. ¿Vale? Dos maneras sencillas de prevenir las tenias pues son prevenir las pulgas y evitar que nuestros animales se escapen por ahí, puedan ingerir cosas crudas. Exacto. Entonces, las tenias solemos verlas, pero los que más vemos son los ascaris o gusanos redondos. Estos son como espaguetis. Viene el típico dueño y te dice, es que he visto en las heces de mi perro gusanos. Exacto, como espaguetis. Son largos, son redondos, un poquito más cortos que los espaguetis, pero en este caso los ascaris no necesitan hospedador intermediario. Estos viven siempre en perros, en gatos o en humanos. Se transmiten directamente por contacto del animal con heces, con huevos, con los huevos de los ascaris directamente, que están en las cacas o en el ano de otros perritos. Entonces, simplemente ese hecho tan normal de que un perrito lama el culete de otro cuando se están conociendo y esas cosas, pues ahí simplemente ya puede estar ingiriendo. Pueden contraer la enfermedad, digamos. Exacto, ingieren los huevos, cogen los huevos, esos huevos van al intestino y ahí ya se desarrollan y empiezan a hacer los problemas. Un tipo específico de estos gusanos redondos son los gusanos con gancho. Son más o menos iguales, también alargados como espaguetis, pero en este caso tienen unos ganchos en la boca
y con esos ganchos se agarran a la mucosa del intestino. Por lo tanto, no hay que pensar mucho para ver que va a ser peor. Claro, más doloroso. Exacto. Para el animal. Van a dar más problemas. Aquí no solo hablamos de diarrea, sino que normalmente estas diarreas suelen llevar sangre, porque esas heridas sangran, suelen ser más intensas, ¿vale? Claro. Estos también en los humanos producen una enfermedad que se llama larva migrans, que es la larva de ese gusano, que ha estado en el intestino, pasa a la sangre a través de esas heridas que hace con los ganchos, pasa a la circulación y empieza a circular por todo el sistema vascular y pues, suele llegar a las zonas de los pies, suele ser muy típico que ahí ya se quede y se ve incluso a veces la larva a través de la piel. Y los últimos ya que podemos ir hablando, en este caso de gusanos intestinales, son los coccidios y las giardias. En este caso no los vamos a ver en las heces de los perros, como pasaba antes. No se perciben. No, estos son microscópicos. Estos solo se pueden ver bajo el microscópico. En el veterinario, en este caso, ¿no? Exacto, cogiendo una muestra de las heces, dándole un tratamiento especial y echando un vistazo al microscopio. Producen lo mismo, diarreas crónicas. Es más típico en cachorritos, que siempre tienen las defensas un poco más bajas. Hay que llevar especial cuidado con ellos siempre. Sí. Y bueno, pues eso, pasar por el veterinario, porque pues precisamente tú ves que algo no va bien cuando ves las heces, ¿verdad? Pero no sabes a qué puede ser debido. Exacto. Y siempre hay que dar un tratamiento. Sí, esto es importante, no podemos prevenirlos. Así como para las tenias y los gusanos redondos, sí que podemos dar su pastillita cada 3 meses y estar seguros de que no los tienen. En este caso no tenemos un tratamiento para prevenir, en este caso solo lo podemos tratar cuando lo hemos diagnosticado, ¿vale? Entonces es recomendable como mínimo cada 3 meses coger una muestrecita de las heces de nuestro perro, la cogemos en un botecito, se la llevamos al veterinario y que el veterinario se cerciore de que en esas heces no hay ni huevos de estos otros parásitos que hemos hablado, que aunque no estén saliendo pueden tenerlos dentro, ni de los coccidios y las giardias, que no podemos verlos a nivel macroscópico. Los tratamientos, tanto para tratar como para prevenir, suelen ser en pastillas, en comprimidos, pastas orales o jarabes, ¿vale? Aquí tenemos varios de esos. Tenemos muestras por aquí. Exacto. Entonces, lo dicho, en caso de que tengan parásitos lo tratamos, pero lo ideal es que no lleguen a tenerlos. Claro, esa es la mejor manera siempre de que el perro esté bien y de que no nos pueda transmitir nada a nosotros. Y como decíamos, Amparo, ¿alguna bacteria más que poder vigilar, a la que tener temor? Yo creo que podemos pasar ya a las externas. Sí. ¿Vale? A los ectoparásitos o parásitos externos, que tenemos sobre todo las pulgas, las garrapatas y los ácaros. Yo creo que esos los conocemos todos. Sí. No necesitamos... Además, esos se ven. Se ven. Menos los ácaros que son más pequeñitos. Sí, los ácaros sí que son microscópicos, pero las pulgas y las garrapatas las vemos a diario, por desgracia. Entonces, en cuanto a las pulgas, bueno, pues todos sabemos lo que son, esos bichitos que se ven, pero son muy pequeñitos, negros, que los vemos corriendo por el pelo del perrito, que los vemos, vamos a cogerlo y da un salto y ya y la perdemos. Ya no hemos visto la pulga. Sí. Pues esas son las pulgas, ¿vale? Las pulgas pican cuando están en el animal, muerden y se alimentan de la sangre de ese animal, ¿vale? ¿Qué le producen al perro? Picor, sobre todo, ¿vale? En el momento en que el animal muerde, pues pica, y cuando está corriendo por la piel también pica. Entonces vamos a notar sobre todo que se rascan mucho. Incluso se pueden producir alguna heridita, pero sobre todo los que peor lo pasan son los que son alérgicos. Cada vez hay más animales que son alérgicos. ¿Alérgicos a las pulgas, a la picadura? Alérgico a la picadura de la pulga, llamamos. Realmente es a la saliva. Cuando ella muerde, suelta un poquito de saliva y esa saliva. Les hace reacción en la piel. Exacto, y esos tienen un picor mucho más, más pronunciado, más intenso, se rascan, incluso arrancándose el pelo. Sobre todo se suelen ver heridas aquí en la zona del lomo. Exacto, en la zona del lomo. La mayoría de pipetas nos van a cubrir contra las pulgas. Existen sprays, los sprays sobre todo son recomendables para tratar. Para cuando ya la tenemos, lo rociamos todo bien con spray y nos va a ayudar a eliminarlas. Exacto, a eliminar las que tenemos encima. Tenemos champús antiparasitarios también para dar baños, y tenemos pastillas también. Con las pastillas también, una pastillita al mes, tratamos y prevenimos las dos cosas. Perfecto.
Muy importante de las pulgas, que no se nos puede olvidar, es que parte del ciclo de la pulga lo hacen en el ambiente, no siempre están encima del perro. Encima del perro ponen los huevos y esos huevos caen al ambiente, y en el ambiente es donde eclosionan y desarrollan las pupas y las larvas hasta adulto, y después el adulto vuelve a subir en el perro. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro perro tiene pulgas, probablemente tenemos pulgas en casa, tenemos esos huevos diseminados por la casa. Claro. Exacto, van a buscar normalmente zonas calentitas y oscuras, colchones, en los sofás, en los cojines. Sobre todo en tejidos. Exacto, suelen meterse sitios dentro calientes, de los tejidos. claro. Entonces, en caso de que nuestro animal tenga pulgas, no va a ser suficiente con eliminar las pulgas que él tiene, porque si no, esos huevos que tenemos van a eclosionar, se van a hacer adultos y van a volver a salir. Entonces es muy importante siempre ir al veterinario y que nos dé también un producto para la casa, para poder fumigar esas alfombras, sofás y demás, y poder eliminarlo todo para estar seguros de que no en va a un volver. mes no vamos a volver a tener el problema encima. Importante también porque las pulgas nos pueden picar a nosotros. Sí, las pulgas también pican a nosotros. Algo exclusivo de animales. Y además transmiten enfermedades. Un poquito más grandes las garrapatas, que estas sí que las vemos y son un poco más dañinas. Sí, estas se ven bastante bien, suelen ser marrones, y conforme van chupando la sangre de nuestra mascota, pues aumentan de tamaño y se van haciendo más grisáceas. Creo que todos, por desgracia, hemos visto alguna garrapata a lo largo de nuestra vida. Entonces las garrapatas viven, no es como las pulgas que van corriendo por el animal, estas viven enganchadas, se enganchan a la piel, ahí se quedan y viven durante el tiempo que estén en el animal enganchadas a la piel. ¿Qué producen? Picor también, claro. En el punto en el que esa garrapata está enganchada va a picarle mucho, el animal se va a rascar mucho, pero estas son más peligrosas porque chupan mucha más sangre. Entonces, cuando tenemos infestaciones más grandes, no solo una garrapata, sino más garrapatas, pues incluso podemos llegar a tener anemias muy importantes en el animal por la cantidad de sangre que le están extrayendo. Incluso pueden producir unas reacciones tóxicas que producen parálisis, una parálisis del animal. ¿Tenemos algún enemigo más al que tengamos que controlar? Los ácaros, los últimos que nos quedan, que los conocemos menos, a lo mejor como ácaros no nos suenan, pero si decimos que producen las sarnas, ya nos suena un poquito más la palabra sarna. Eso sí. Pues eso, son unos parásitos microscópicos, estos sí que no los podemos ver a simple vista como las pulgas y las garrapatas, y producen las sarnas. Las sarnas es una enfermedad en la piel, o sea, en un principio es como una dermatitis. Vamos a ver que el animal se rasca, que pierde pelo, está perdiendo pelo en zonas del cuerpo, le salen como costras. Entonces, siempre que tengamos síntomas así hay que ir al veterinario, porque la única manera de diagnosticarlo es coger una muestra de esa piel que no está bien y analizarla. Mirarla al microscopio y ver qué tenemos ahí, ver qué ácaro tenemos. Los más típicos son tres: es el Sarcoptes, que produce la sarna sarcóptica, el Demodex, que produce la sarna demodécica, y el Otodectes, que está en los oídos. Este no produce, como hemos dicho, cosas en la piel, sino que en el interior. Exacto, produce una irritación molesto, continua en los oídos. Este es muy típico en gatos que viven en la calle, porque se transmite muy fácilmente de un gato a otro. Entonces, producen un cerumen negruzco muy seco, muy específico. Se ve bastante bien que probablemente ese animal va a tener esa sarna. En estos casos no podemos prevenirlo, no existe nada. Bueno, para algunas sí que existen pipetas, pero bueno, es sobre todo el tratamiento, porque diagnosticarlo y que el veterinario nos dé el tratamiento más adecuado. Exacto, y tratamientos hay muchísimos, en pastillas, dependiendo del ácaro, pues ya nuestro veterinario nos dará el tratamiento más adecuado para él. No vayamos a ponerle lo que nos parezca a nosotros, evitemos también comprar los productos sin un veterinario que sepa qué es lo que nos está vendiendo, porque a veces les compramos en tiendas de animales que no saben muy bien tampoco explicarnos cómo hacer las cosas, y podemos tener problemas de sobredosificar, de poner productos a gatos que no se le podían poner. Entonces, mucho cuidado con esas cosas. Exacto, siempre mejor consultar. Siempre antes, por si acaso.